de la escritura y el peritaje en grafoscopía. Antes de comenzar, les recordamos que de estar interesados en la emisión de una constancia, deberán comunicarse al correo econtinuo@inacipe.fgr.org.mx y el área de educación continua les podrá brindar toda la información correspondiente. En esta segunda sesión tendremos el honor de escuchar al doctor Pavel Ernesto Rueda Orozco, quien nos hablará sobre el tema Introducción a las neurociencias. ¿Qué procesos neurofisiológicos subyacen en el acto de escribir y firmar? Para presentar a nuestro ponente del día, cedo el uso de la voz al doctor Eliseo Lázaro Ruiz, quien actualmente se desempeña como investigador titular en el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Doctor, muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Es un honor contar con su presencia. Les cedo la palabra. Buenas tardes a todos y a todas. Doctor, ¿me escuchas? Sí, sí escucho bien. Gracias. Pues buenas tardes a todos y a todas. Voy a tener el honor de presentar al doctor Pavel Ernesto Rueda Orozco. Él es un científico e investigador muy preparado en nuestro país. Maneja temas de neurociencias, neurofisiología, psicología, ciencias biomédicas, experimentos, temas en el laboratorio, entre muchos otros. Voy a destacar algunas breves datos profesionales. Él es licenciado en psicología por la UNAM, en donde también se doctoró en ciencias biomédicas. Ha realizado diversas estancias postdoctorales en el extranjero y en nuestro país, como en España, en Francia. Y bueno, el doctor se desempeña como investigador titular del Instituto de Neurobiología, desempeña su labor en el estado de Querétaro y tiene más de 37 publicaciones especializadas y 1,948 citas. Doctor, como hemos platicado desde la vez que te escuché en tu conferencia en el Colegio Nacional, en donde ponías un ejemplo muy interesante, que si las personas escribían con la mano derecha y después escribían con la mano izquierda o con el pie o con la boca, tenían o no que reaprender ese proceso, y donde tú hiciste una discusión muy interesante. La ciencia forense ha ampliado sus horizontes y ahora buscamos una relación multi, inter y transdisciplinaria, y el hecho que tú estés en este seminario enriquece el conocimiento de la cuestión forense en el sistema penal acusatorio. Quiero darte dos datos para contextualizar. En grafoscopía existe una ley que se llama Ley del Impulso Cerebral. Esta ley dice que el gesto gráfico está sometido a la influencia inmediata del cerebro. El órgano que escribe, mano o brazo, no modifica la forma si funciona normalmente. Esta es la primera ley que es determinante en las cuestiones periciales. Habla precisamente del cerebro y habla del gesto gráfico y habla del funcionamiento. Y después tenemos otro dato que quiero compartir contigo. Hay un concepto muy relevante en la grafoscopía que se llama gesto gráfico. Y este gesto gráfico nos dice un autor muy conocido, Balbuena Balmaceda, que son un conjunto de características muy sutiles que tienen la particularidad de ser gráficas y no gráficas, visibles e invisibles. Es decir, dándote una contextualización, hoy en día la grafoscopía y el peritaje grafoscópico se está reinventándose, está modernizándose, está actualizándose y ha mirado esta importancia de revisar la fundamentación científica y metodológica, entre ellos el tema que tú manejas, las neurociencias. Entonces, te cedo el uso de la voz para tu conferencia y sé bienvenido al INACIP. Muchísimas gracias, doctor Eliseo, y muchas gracias a todos por la invitación. Fue una sorpresa para mí recibir el correo y estoy muy honrado de poder participar, y espero que los conocimientos que generamos en el campo de las neurociencias puedan ayudar de alguna manera al campo de estudio de ustedes. Voy a pedirle, por favor, si me comparten mis diapositivas. Muchas gracias. Y bueno, aquí ya está la presentación. Se me pidió dar un tema que es básicamente muy similar a lo que yo hago en mi laboratorio aquí en el Instituto de Neurobiología de la UNAM. Esta es una diapositiva nada más que muestra el instituto donde trabajo. Hay varios investigadores además de mí. Y el título, como ya veían en la introducción, en la introducción anterior, es Introducción a las neurociencias: ¿qué procesos neurofisiológicos subyacen en el acto de escribir y firmar? Entonces, como una introducción un poco general, vale la pena tener una definición de neurociencias. Tomé dos muy sencillas que pueden ustedes consultar rápidamente. Una del diario de la Real Academia de la Lengua Española, que nos indica que es una ciencia transversal que se ocupa del sistema nervioso
o de cada uno de sus diversos aspectos y funciones especializadas. Y una que me parece un poco mejor es la que viene en la wiki. Es una disciplina científica que estudia el sistema nervioso y todos sus aspectos. Por ejemplo, la estructura, la función, el desarrollo ontogenético y filogenético, la bioquímica, farmacología, patología y cómo sus diferentes elementos interactúan, dando lugar a las bases biológicas de la cognición y la conducta. Como podrán ver, las neurociencias es en sí una disciplina multidisciplinaria. Requerimos la participación de muchas disciplinas para poder entender al sistema nervioso central, que aquí en esta diapositiva se dibuja como el sistema nervioso central integrado por el encéfalo, el cerebro en sí, la médula espinal y todas las terminaciones nerviosas. Muy seguramente habrán visto alguna imagen como esta. Y como me mencionaba el doctor Eliseo, la conducta en sí es el resultado directo, la conducta humana y la conducta animal son el resultado directo de la actividad de nuestros cerebros, ¿no? Y eso es a lo que nos dedicamos en el Instituto de Neurobiología de la UNAM, y en particular en mi laboratorio estamos interesados en el estudio del control del movimiento, que es evidentemente muy importante para escribir. Como contexto nada más, para entender la complejidad de lo que significa el estudio de las neurociencias, el cerebro humano tiene alrededor de 80,000 millones de neuronas. Dependiendo del artículo que revisen, por ejemplo, yo tomé esta revisión de 2016, se habla de 70 a 100,000 millones de neuronas, y más o menos un consenso, ¿no?, entre las 80,000 millones de neuronas. Cada neurona tiene un diámetro aproximado promedio de 20 micrómetros, muy, muy, muy pequeñitas. ¿Qué son 20 micrómetros? Un cabello humano en promedio, su diámetro, el diámetro de un cabello, si me lo quito ahora, el diámetro de un cabello es de alrededor de 100 micrómetros, es decir, es alrededor de la quinta parte es el cuerpo de una neurona, y tenemos cientos de miles de millones de ellas. La idea es que estas neuronas se comunican unas con otras, y eso es lo que genera la conducta. Para esta introducción es muy importante, es bastante relevante resaltar el trabajo del doctor Santiago Ramón y Cajal, uno de los neurocientíficos más relevantes de la historia. Él estableció antes, ¿no?, cuando no se conocía bien el funcionamiento del sistema nervioso central, no se sabía cómo es que realmente funcionaba el cerebro, ni se sabía cuál era su estructura, de tal manera que en algún momento se pensaba que era una especie de masa continua, y Santiago Ramón y Cajal descubrió y propuso algo que conocemos como la doctrina neuronal. Esa doctrina neuronal establece que un tipo de células conocida como neurona, que se ve aquí, es la unidad funcional del sistema nervioso central. Las neuronas en sí son imagínenselo como si fueran pequeños aparatos que son capaces de integrar información que viene de otras neuronas, transformar esa información y transmitirla a otras neuronas, formando redes de neuronas que son las que finalmente van a producir la conducta. Muy en general, la neurona tiene un cuerpo, esta parte que vemos aquí. No sé si alcanzan a ver mi cursor, pero estoy señalando en este momento la neurona, el cuerpo de la neurona, y tiene una región que le llamamos una región dendrítica, que es donde se reciben la información de otras compañeras neuronas. Después el cuerpo integra esa información, que es básicamente impulsos eléctricos, lo transporta a través de una región importante que se conoce como el axón, y ese axón lleva esos impulsos eléctricos y los transforma en la liberación de algo que conocemos como neurotransmisor, que es la forma en que se comunica con las siguientes neuronas, ¿no? Entonces, de las 80,000 millones de neuronas, cada una de ellas está conectada con alrededor de 1,000 neuronas a su alrededor. Entonces, imagínense, ¿no?, si multiplican 80,000 millones por 1,000, pues el número es realmente astronómico, y el reto de comprender cómo es que esa cantidad de conexiones y neuronas generan la conducta es todavía
muy grande, y el campo de las neurociencias, a pesar de que llevamos, vean, Ramón y Cajal obtuvo el Premio Nobel de Medicina por establecer la doctrina neuronal en 1906, es decir, a pesar de que se ha estudiado al cerebro por más de un siglo, aún estamos lejos de comprender específicamente cómo es que generamos la conducta. Vale siempre la pena, cada vez que doy una charla introductoria, vale siempre la pena escuchar cómo es que literalmente se comunica nuestro cerebro. Es decir, como les había mencionado, la neurona es un aparatito que transforma información, vamos a ver de qué tipos de información, la transforma en impulsos eléctricos. Y esos impulsos eléctricos son transportados a través del axón y enviados hacia las terminales. De tal manera que si nosotros utilizamos electrodos para registrar esos impulsos eléctricos, podemos ser capaces de escuchar la actividad de neuronas individuales o de grandes grupos de neuronas. Solamente les voy a poner aquí un ejemplo. Van a escuchar una especie de pequeños tronidos que le llamamos, o que representan cada uno de ellos un potencial de acción. Cada vez que una neurona se activa, emite un potencial de acción. Ese potencial de acción significa que la neurona cambió su voltaje y está liberando neurotransmisor para comunicarse con otras. En pocas palabras, esos potenciales de acción serían más o menos como la forma en que las neuronas se hablan unas con otras. Y normalmente los neurocientíficos utilizamos distintos modelos, principalmente modelos animales, para poder interrogar al cerebro y para poder interrogar distintas regiones del cerebro y saber cuál es su función. En este caso, en experimentos clásicos, podemos ver una preparación en donde se estaría registrando la actividad neuronal de la corteza visual, le llamamos la corteza, lo vamos a ver un poco más adelante, la corteza con la que podemos observar, ver las cosas, y estarían registrando la actividad neuronal de esa corteza y al mismo tiempo presentándole estímulos lumínicos a un primate, ¿no? A un macaco, un monito. Lo que el monito estaría viendo en esta pantalla sería lo que nosotros vamos a ver acá y vamos a escuchar unos pequeños tronidos que serían los potenciales de acción de una neurona que está siendo registrada en ese momento. Esos pequeños disparos, ¿no? De hecho, le llamamos disparos neuronales. Entonces, cada vez que se mueve este haz de luz, la neurona dispara en el campo visual del mono, ¿no? El mono estaría viendo esta luz y lo que están haciendo los científicos es determinar el lugar en el espacio en donde esta neurona emite potenciales de acción. Y lo que están haciendo de manera muy gráfica y muy sencilla es determinar el campo receptivo de esa neurona. Para esta neurona, que es una neurona que se encarga de procesar información visual, lo que es evidente es que dispara en esta región del campo visual del mono y únicamente cuando este haz de luz se está moviendo en una dirección. No dispara cuando el haz de luz se mueve en la dirección contraria. Y eso nos habla un poco de la especificidad que tienen las neuronas en codificar información, en este caso información visual. Ahora, nuestro sistema nervioso central, nuestro cerebro, está dividido en distintas regiones que se encargan de distintas funciones. Por ejemplo, lo que acabamos de ver hace un momento son registros en el lóbulo que llamamos el lóbulo occipital, que se encarga de la información visual. El lóbulo parietal, por ejemplo, que es este que se encuentra aquí como en color naranja, se encarga de la información somatosensorial. Cada vez que nosotros sentimos algo en nuestra piel, esta región del cerebro se encarga de codificar esa información y transformarla en estímulos eléctricos y representar nuestro cuerpo en esta región. Lo vamos a ver más adelante. Y la región frontal, el lóbulo frontal, se encarga en esta parte de aquí, muy más hacia la parte media del cerebro, se encuentra una región que se conoce como la corteza motora primaria, que es la que nos ayuda literalmente a mover nuestros brazos, nuestras piernas, etc. Y más, si nos acercamos hacia partes más frontales, encontramos regiones que están implicadas en la planeación. El lóbulo temporal, por su parte, está clásicamente relacionado con la audición, por ejemplo, en esta región de por aquí tenemos las cortezas auditivas primarias y también hay regiones
que se encargan de almacenar información, memoria de un tipo que le conocemos como memoria declarativa. Si nosotros queremos acordarnos del nombre de alguna persona, de algún evento al que hayamos acudido, un concierto, algo así, entonces esa información se guarda en el lóbulo temporal. El cerebelo ayuda mucho a funciones motoras y hay otras regiones, toda esta parte que les mostré aquí, la conocemos como la corteza cerebral, que está dividida en estas regiones, y dentro de la corteza, dentro del encéfalo, hay muchas otras regiones que le llamamos regiones subcorticales. Voy a marcar atención en este momento a los ganglios basales, que son estructuras subcorticales, que se encuentran ya más dentro del encéfalo, y que también son muy relevantes para el control del movimiento. En nuestra corteza somatosensorial, en esta región de aquí, los voy a ir llevando un poco hacia la parte del control del movimiento y cada vez más hacia la parte del control de la mano, que es quien nos va a ayudar a escribir. Entonces, en esta región del lóbulo temporal, más cercana a lo que conocemos como la cisura central o el surco central, hacia la parte posterior del surco central inmediatamente, tenemos a la corteza somatosensorial primaria y hacia la parte anterior del surco central tenemos a la corteza motora primaria. Entonces, son estas dos regiones que vemos aquí. En color naranja, la corteza somatosensorial primaria, y en color verde, la corteza motora primaria. Por ahí de los 1950, Penfield generó un mapeo de la información que se codificaba en cada una de estas regiones. ¿Cómo lo hizo? Bueno, él trabajaba, era un neurólogo y trabajaba con pacientes que de alguna manera requerían una intervención quirúrgica para poder identificar algún foco epiléptico, realizar algún tipo de lesión, etc. Eran pacientes que tenían un daño y que requerían un tratamiento para el cual se requería una intervención quirúrgica del cerebro. Aprovechando a esos pacientes, él hizo un mapeo de las regiones corticales y básicamente con el sujeto despierto, humanos en este caso, no eran animales, eran humanos, generó un mapa cortical al que le llamamos el homúnculo cortical o el homúnculo de Penfield. Y quiero llamar su atención, este homúnculo de Penfield se puede definir como el tamaño de la corteza cerebral que se encarga de codificar información concerniente a alguna parte del cuerpo. Y esto nos indica dos cosas. El homúnculo somatosensorial lo tenemos del lado izquierdo y el homúnculo motor lo tenemos del lado derecho. Y como pueden observar, aquí tenemos una extraña representación del cuerpo, la cara, la lengua y los órganos internos, tanto para el homúnculo somatosensorial como para el homúnculo motor. Esta extraña representación nos indica que en distintas regiones del cerebro se codifican regiones particulares de nuestro cuerpo. Por ejemplo, la cara ocupa la región dorsal y más ventral de la corteza somatosensorial primaria, de tal manera que cuando nosotros tocamos nuestra cara, tocamos nuestros labios, esta región de por aquí del cerebro, se activa. Las neuronas de esa región se activan justo como lo escuchamos en el video anterior. La región de la mano se encuentra un poco más arriba de la cara. Como pueden ver, es una representación un poco extraña porque tiene las piernas. Por ejemplo, empieza en la cara interna de la corteza, empieza con los genitales, pasa a los pies que tienen una representación grande. Las piernas tienen una representación pequeña, el torso tiene una representación pequeña, el brazo tiene una representación pequeña, pero la mano tiene una representación gigante. La cara y la boca también tienen una representación muy grande. Lo mismo ocurre para el homúnculo motor. Las manos son las que se ocupan la mayor parte de la representación cortical, y la cara y los labios. ¿Y esto por qué? Porque nosotros requerimos sentir nuestro cuerpo para poder moverlo. Vamos a verlo un poco más adelante. Ambas representaciones, la representación sensorial y la representación motora, más o menos tienen las mismas proporciones, pero a lo que quiero que pongan atención es que la representación de la mano se lleva muchísimas más neuronas, esto es lo que representa este tamaño, muchísimas más neuronas que la representación
del brazo, por ejemplo. Es decir, nuestro cerebro pone muchos recursos para codificar la sensación y el movimiento de la mano que eventualmente vamos a utilizar para escribir. Ahora, estos homúnculos no son exclusivos del humano, están también en el primate, que eso es lo que más o menos les muestro acá, y en el roedor, y se encuentran no nada más en las regiones corticales, sino también en las regiones de los ganglios basales, que son esas regiones subcorticales que les había mostrado. ¿Ok? Ahora, estas dos regiones, las regiones motoras y sensoriales, son fundamentales para movernos, lo vamos a ver un poco más adelante, pero en realidad cuando nosotros queremos hacer un movimiento, cuando nosotros queremos escribir algo o cuando nosotros queremos, por ejemplo, jugar tenis, nuestro cerebro utiliza prácticamente todos sus recursos disponibles. Este es un ejemplo muy simplificado de lo que estaría ocurriendo cuando una persona un tenista, va a tratar de golpear una pelota que se le acerca mientras está jugando un partido de tenis, ¿no? Entonces, el sujeto utiliza la corteza visual, el área de las regiones occipitales, para poder observar y codificar el lugar en el ambiente en donde se encuentra la pelota. Tiene que identificar esa pelota en el ambiente. Después, utiliza las regiones temporales para recordar, entender qué es lo que está viendo. Si nosotros vemos que hay una pelota, primero tenemos que identificarlo y para eso tenemos que haberlo experimentado en algún momento de nuestras vidas y por lo tanto debemos haber generado una memoria de eso, una memoria que le llamamos declarativa. Entonces identifica que es una pelota, la ordena y la pone en el campo visual y dice, bueno, esta pelota se encuentra en esta región y después va a utilizar con esa información que se va a transmitir hacia las cortezas prefrontales, aquí nos marcan únicamente la corteza premotora, va a generar un plan de acción que le llamamos un plan motor. Y ese plan motor va a estar basado en su experiencia, va a ser un cálculo de la velocidad en la que se aproxima la pelota y después va a generar cuál sería el plan que requiere para poder interceptar esa pelota y golpearla con la raqueta. Una vez que se genera eso, vamos a decir, esta es una parte de codificación y planeación del movimiento. Entonces el sujeto tiene que ejecutar el movimiento. Y para eso, en este ejemplo muy simplificado, el sujeto estaría utilizando su corteza parietal, que estaría integrando información visual, información de las cortezas temporales para saber qué es lo que está viendo, y estaría enviando esa información tanto a las cortezas somatosensoriales primarias como a las cortezas premotoras y a las cortezas motoras primarias, que estas cortezas motoras primarias, que son las que acabamos de ver, que tienen ese homúnculo o ese mapa de nuestro cuerpo, van a generar el movimiento en sí. A su vez, los ganglios basales van a estar ayudando a modular ese movimiento y estará utilizando también al cerebelo para controlar ese movimiento y cada una de estas regiones hipotéticamente va a tener una función particular para el movimiento y cada una de esas funciones particulares aún están bajo estudio y en debate en la literatura del control motor. Pero en general, vamos a decir, lo que trato de ejemplificar aquí es que el movimiento simple de golpear una pelota requiere la historia previa de haber entrenado, los cálculos precisos de la velocidad, los cálculos de dónde está nuestro cuerpo con respecto a esa pelota, la información cognitiva que nos indica qué es lo que vamos a golpear y después toda esa información tiene que enviarse hacia las partes prefrontales de la corteza para generar un plan motor que este plan va a ser dictado a las cortezas motoras primarias que serán las que generarán el movimiento finalmente. ¿Ok? El movimiento en sí, esta es una parte que a veces cuesta un poco de trabajo comprender. Cuando nosotros pensamos qué es un movimiento en términos del movimiento humano, una de las maneras de comprender qué es el movimiento es que en todo momento nuestro cerebro está sintiendo nuestro cuerpo. Es decir,
si yo les preguntara ahorita, ¿están sintiendo los pantalones o los zapatos que están vistiendo? Ustedes me dirían, sí los estoy sintiendo. Pero me dirían que sí los están sintiendo hasta el momento en que yo se los pregunté. Normalmente nosotros no vamos por la vida sintiendo todo lo que toca nuestro cuerpo, como que nuestro cerebro lo está filtrando de alguna manera, sí lo está codificando, pero lo está filtrando de alguna manera hasta el momento en que es requerido para algo, ¿no? Si yo les digo, ¿alguien siente cómo está la pulsera de su reloj? Ah, sí, ahora ya la siento, pero antes de eso no lo sentían. Pero saben exactamente dónde está y en qué región de su cuerpo está. Entonces nuestro cerebro está sensando continuamente la posición de nuestro cuerpo. También sabe, si yo les pido que cierren sus ojos y me digan en qué posición están sus manos, ustedes fácilmente me van a poder decir, bueno, mi mano derecha está sobre la mesa, mi mano izquierda está en mi pierna izquierda, rascándome un poco, etcétera, etcétera. Es decir, nuestro cerebro está todo el tiempo monitoreando la sensación de lo que nos toca y la posición de nuestro cuerpo. Y a lo que me refiero con la posición es literalmente, voy a aumentar aquí, los ángulos, está sensando continuamente los ángulos de las articulaciones, de cada una de las articulaciones de nuestro cuerpo. Esos ángulos de las articulaciones van a ser indispensables para conocer la posición en la que se encuentra nuestro cuerpo, ¿ok? De tal manera que cuando nosotros querramos movernos, las redes neuronales que tenemos y que he mencionado hasta el momento van a generar un plan motor que puede entenderse como una transformación sensoriomotora. Esto es, cuando un sujeto quiere mover la mano de este punto a este punto, nuestro cerebro lo que tiene que hacer es identificar el ángulo en el que se encuentra su mano y hacer un cálculo de a dónde quiere que llegue su dedo, a este otro punto, y debe calcular cuántos grados debe cambiar el ángulo de su codo, en este ejemplo, para poder llevar la punta del dedo de aquí a acá. Y la única forma en que tiene nuestro cerebro de calcular eso es estimar cómo se siente en el momento que está haciendo el cálculo y cómo se va a sentir en el futuro una vez que haya realizado el movimiento. Entonces, en esta diapositiva, cuando el sujeto cambia, el cerebro genera una especie de plantilla que le indica, si mi brazo está en esta posición, cuando yo me mueva hacia el objeto deseado, debo sentirme de esta otra manera. Si la predicción de la sensación que va a tener el cerebro se cumple, entonces el cerebro lo registra como un movimiento exitoso. Y si no, entonces lo corrige en la siguiente ocasión o en el momento mismo. Pero con esto lo único que les trato de decir es que cada movimiento que hacemos, si lo pensamos un poco, lo que está haciendo nuestro cerebro es sentir justamente en qué posición nos encontramos y a qué posición debemos llegar en el futuro. Una vez que realizamos el movimiento, nuestro cerebro debe confirmar que debería sentirse de esa forma y reforzarlo o corregirlo para un siguiente movimiento. Entonces, eso es una transformación sensoriomotora. Entiendo que es un poco complejo comprenderlo de esa manera, de tal manera que un ejemplo muy claro de la transformación sensoriomotora es algo que conocemos como el arco reflejo. El arco reflejo es aquel estímulo, aquel reflejo rotular que muchas veces algunos de ustedes les habrán aplicado, ¿no? Se sientan sobre un escritorio o sobre alguna superficie elevada, dejan un poquito colgando su pierna y alguien les estimula la rodilla. Y en realidad lo que está estimulando es un tendón, y ese tendón lo que hace es estirar a un músculo. Entonces aquí, por ejemplo, vemos, aquí hay un músculo, ¿no? El cuádriceps, ¿no? Y que sería el músculo extensor y normalmente yo me sé, esto es en inglés, el hamstring, no me acuerdo muy bien cómo se llama en español, discúlpenme, pero observen, si nosotros golpeáramos esta región de la rodilla, este tendón se estiraría hacia acá abajo y estiraría a este músculo. Dentro del músculo
nuestro sistema músculo-esquelético está equipado con receptores mecánicos, le llamamos mecanorreceptores. Esos mecanorreceptores se encuentran en células muy particulares que las encontramos en algo que le llamamos el ganglio de la raíz dorsal. Esta es la médula espinal, ¿no? Estamos en esta región de la médula espinal. Y este arco reflejo nos indica el movimiento más básico para el que está preparado nuestro cuerpo. Un reflejo. Este reflejo se basa únicamente en dos neuronas. Una neurona sensorial que se conecta directamente con una motoneurona de la médula espinal. De tal manera que cuando ustedes estiran este tendón, el músculo cambia su forma. Al cambiar la forma, el mecanorreceptor que se encuentra dentro del músculo se activa y esa activación mecánica se transforma en un impulso eléctrico que se transmite a través del axón de la neurona sensorial, y esa transmisión de impulso eléctrico es comunicada a la motoneurona, que regresa al mismo músculo y lo contrae. Y eso genera el reflejo rotular. Al mismo tiempo, este reflejo únicamente requiere de estas dos neuronas, una neurona sensorial conectada con una neurona motora. Pero, a su vez, esa neurona sensorial se conecta con algo que le conocemos como una interneurona, y esa interneurona es capaz de inhibir a una motoneurona que se conecta con el músculo flexor. Si ambos músculos estuvieran activos al mismo tiempo, lo que tendríamos es rigidez de esta región de la pierna, y eso impediría el arco reflejo. Por lo tanto, para que ocurra el arco reflejo, lo que requerimos es que se active la neurona sensorial, esta misma active la interneurona que va a apagar al músculo flexor, y eso va a poder generar que la motoneurona que activa al músculo extensor contraiga el músculo y se genere el arco reflejo. Y esto es el ejemplo más básico de una transformación sensorial, la sensación que viene del músculo, a una reacción motora, una transformación sensoriomotora. Esta se puede considerar como una pequeña red neuronal con una neurona y dos, ya tenemos una red neuronal, pero como les había dicho, nuestro sistema nervioso tiene cientos de miles de millones, entonces el problema es que esto lo tenemos que escalar a la n potencia para poder comprender cómo es que generamos los movimientos. Pero esta es la transformación sensoriomotora más básica. Ahora, esta transformación sensoriomotora está basada en un mecanismo, esto mismo que estamos viendo aquí, es lo que vimos acá. Este sería algo que le conocemos como un uso muscular, ese es el nombre técnico, un uso muscular. Ese uso muscular está conectado al axón, o forma el axón de la neurona sensorial, de tal manera que cuando se estira el músculo se genera un gradiente de potencial. Eso quiere decir que entran iones al interior, electricidad entra al interior del axón, y si se entra una cantidad suficiente de iones, entonces el axón genera una cosa que le llamamos potencial de acción. Aquí está el potencial de acción, que eso es lo que nosotros escuchamos en el video, ¡pam!, un disparo, ¿no? Y esos disparos se transmiten a través del axón de esta neurona sensorial, y liberan un neurotransmisor que activa a la motoneurona, y la motoneurona genera un potencial de acción que a su vez libera neurotransmisor en la fibra muscular, y eso hace que la fibra muscular se contraiga, ¿no? Entonces esto es lo que genera el arco reflejo, y eso es lo que finalmente va a mover nuestra mano cada vez que nosotros escribamos. Pero ¿cómo la va a mover? La va a mover en función a un plan motor que estaría codificado en otra región del cerebro, no en la médula espinal. La médula espinal es únicamente como la última fase que está conectada directamente a nuestros músculos, y tiene que haber una especie de titiritero que controle la actividad de estas neuronas, ¿no? Ese titiritero, como se puede observar aquí, o como ya más o menos podrán ustedes ir infiriendo, si los músculos están controlados por neuronas, ¿no?, por esta pequeña red neuronal,
para un arco reflejo, es decir, un movimiento tan sencillo, una contracción muscular tan simple, ¿quién estará encargado de generar un patrón de movimientos tan complejo como para poder escribir o para poder golpear una pelota de tenis? Eso ya nos habla de una jerarquía en donde habría neuronas que se encargarían de una cosa y le comunicarían a otras otra cosa y se van aumentando las funciones. En términos del control del movimiento, nuestro sistema requiere de algo que conocemos como una organización jerárquica. Eso quiere decir que niveles cada vez más superiores de nuestro cerebro, de la médula espinal, hacia la corteza somatosensorial primaria, hacia las cortezas parietales, hacia las cortezas prefrontales, van generando metas cada vez más complejas y abstractas. Y eso normalmente lo podemos ver en algo que conocemos como el principio de equivalencia motora, que es algo que nos mencionaba el doctor Eliseo en un principio, que sugiere que los movimientos son representados en el cerebro como entidades abstractas, más que como grupos de movimientos de articulaciones específicas. Y aquí es donde viene la parte de la escritura. Esto es un ejemplo en donde una persona, que es una persona diestra, se le pidió que escribiera una frase, ¿no? Un palíndrome se llama en inglés. Olviden lo que dice aquí, no dice able was I until I saw Ella, una cosa así dice, ¿no? Entonces, lo único que quiero que observen es letra cursiva, ¿no? Y esta persona estaba escribiendo esta frase con su mano derecha y se le pidió que además la escribiera la misma frase con su mano derecha, pero utilizando una muñequera que le impedía el movimiento de la muñeca. Y como pueden observar, la letra cambió un poco, pero si observan esta I, parece como un barquito, y es el mismo barquito que él hace, ¿no? Si observan al final de la W, que esta sería una W, la persona genera una especie de curvita al final, que se ve aquí, y también lo genera a pesar de que no pueda mover la mano completamente, sino que está su muñeca presa. Se le pide a la persona que lo haga con la mano izquierda y genera la misma letra, un poco más grande, por ejemplo, es un poco más amplia, tiene algunas diferencias, pero vean cómo esas características son similares. Se le pide a la persona que sostenga el lápiz con los dientes o inclusive se le pide que lo sostenga con el pie, y lo que ustedes podrán observar, podrán identificar relativamente bien que es la misma letra, porque tiene algunas características que indican que es más o menos la misma letra. Esto lo que indica es que hay un plan jerárquicamente programado en el cerebro, en alguna región del cerebro, y ese plan puede ser utilizado por todas las partes del cuerpo para generar la letra. Y entonces, ¿eso qué quiere decir, no? Muy evidentemente que cuando nosotros aprendimos a escribir, si fue con la mano derecha o la mano izquierda, y nos piden que escribamos con la mano izquierda, o con los dientes, o con el pie, no vamos a necesitar aprender a escribir nuevamente. El plan motor, que tiene esta equivalencia motora y que está organizado jerárquicamente, fue lo que aprendimos al escribir. Definitivamente, los que escribimos con la mano derecha, nuestra mano derecha es la más hábil porque es la que más ha practicado. Pero el plan motor lo podemos usar con otras partes de nuestro cuerpo. Y es una parte muy relevante en el control motor en las neurociencias. Este plan motor está altamente influenciado por distintas regiones del cerebro, no nada más las corticales. Y, por ejemplo, los ganglios basales, que cuando se afectan, se produce, por ejemplo, la enfermedad de Parkinson, tienen la característica de que uno de sus síntomas es algo que se le conoce como la micrografía. Entonces, las personas se quejan mucho. Aquí no les voy a poner el audio. Es una persona que está hablando en inglés. Es un escritor, en realidad. Y este escritor padece la enfermedad de Parkinson. Y lo que él dice, yo he escrito toda mi vida con mi mano, ¿no? Y algo que me molesta mucho ahora que tengo Parkinson es que independientemente de lo que yo trate de hacer, mi letra se va haciendo cada vez más pequeña, más pequeña, más pequeña. Y entonces él va a mostrarnos, aquí está hablando, ¿no? Entonces él nos va a mostrar cómo va a escribir, y entonces él empieza a escribir unas palabras, y rápidamente, aunque él haga un esfuerzo consciente,
su mano empieza a escribir cada vez las letras más pequeñas, de tal manera que él tiene que detenerse y volver a hacer un esfuerzo para hacer las letras cada vez más grandes, ¿no? Si seguimos el video, va a escribir es básicamente de lo que se queja, lo va a volver a escribir y va a volver a ocurrir exactamente el mismo proceso. Y esto lo que nos indica es que para la escritura, además de tener un plan motor jerárquicamente organizado que estaría en las cortezas motoras, existen otras regiones del cerebro, como los ganglios basales, que le aportan algo a ese plan motor. No es que vaya a cambiar la forma, sino que va a cambiar el tamaño o la velocidad con la que el paciente va a escribir esas palabras. Y no es nada más para las palabras, sino para los movimientos en general. No es nada más para la escritura, sino para los movimientos en general. Con esto lo que les digo es que es un proceso, la escritura y el movimiento en sí es un proceso que implica distintas regiones del cerebro que se encargan de distintas partes de la escritura o del movimiento en sí. En este plan motor, ¿no? Hay una fase en la que nuestro sistema calcula la sensación o el lugar en donde se encuentra, planea hacia dónde se va a mover, ¿no? Establece un camino, le llamamos nosotros, eso es, establece el punto de inicio y el punto final. Si vamos a escribir la letra A, la podemos escribir escribiendo así de frente o sobre el cuaderno, etcétera, y nuestro cuerpo nuestro cerebro tiene que calcular el camino que va a seguir la punta de nuestra mano, y ese camino lo va a poder seguir, inclusive si nos agarramos el codo, lo va a poder hacer con la muñeca, si nos agarramos el hombro, lo puede hacer con el codo. Es decir, tenemos distintos grados de libertad que nuestro cerebro tiene que calcular en ese momento, y después va a determinar cuáles serían los cambios en los ángulos de las articulaciones para realizar esas trayectorias, y finalmente va a calcular los torques requeridos en cada articulación. Es decir, tiene que calcular cómo debe cambiar el ángulo de cada articulación del brazo, por ejemplo, para hacer un movimiento, y además para que el movimiento tenga las características de velocidad necesaria, tiene que calcular la fuerza que requiere. Entonces, no es lo mismo tratar de escribir algo si al mismo tiempo estamos sosteniendo un objeto muy pesado. Nuestro cerebro va a calcular el peso que lleva la mano y va a compensarlo para poder hacer un movimiento particular. Por ejemplo, un tenista, si le ponen una raqueta que sea mucho más pesada, en cuanto siente que la raqueta es más pesada, su cerebro empieza a compensar para realizar el movimiento deseado. A eso le llamamos el plan motor. Ese plan motor tiene unas características muy particulares. Ya les mencioné que se encarga de calcular los cambios de los ángulos de las diferentes articulaciones para que la mano, en este caso, tenga las trayectorias deseadas. Y esas trayectorias deseadas deben cumplir con un perfil muy particular, un perfil de velocidad particular. Entonces, aquí les pongo un ejemplo de la literatura en donde este sujeto tiene que mover su mano del punto T2 al punto T5, esta es una trayectoria larga, del punto T1, que está aquí abajo, al punto T4, o del punto T1 al punto T5, o así en cualquiera de los lugares. Lo único que quiero que observen es que el sujeto está sosteniendo una palanca que es un poco extraña. Si ustedes conocen el Museo Universo en Ciudad de México, hay una cosa como esta. Es un brazo articulado que si ustedes quieren mover la mano hacia algún lugar, no es que puedan hacer el movimiento directo, sino que tienen que calcular cuál es el ángulo del brazo mecánico, y entonces su codo y su hombro se mueven en distintas direcciones para poder alcanzar el movimiento deseado. Y lo único que quiero que observen es que para este movimiento de T2 a T5 y de T1 a T5, vean este de T1 a T5 y de T2 a T5, la dirección del movimiento es la misma. Pero los ángulos del codo y del hombro son distintos. Vean cómo está el patrón de los ángulos del codo y del hombro, son distintos para generar el mismo movimiento de dirección. A pesar de eso, el plan motor calcula que van a ser distintos ángulos y genera la trayectoria de velocidad adecuada para ambos. Véanlo aquí, ¿no? Esa es una de las características del plan motor. Nuestro cerebro siempre está calculando movimientos suaves. Esto es la velocidad de desplazamiento de la mano, en donde el pico de velocidad siempre se encuentra hacia la mitad de la trayectoria
y cuando va a llegar al punto final disminuye la velocidad. Y de esa manera, cada vez que nosotros queremos prender la luz o tocar algo en la computadora, no nos lastimamos el dedo o la mano, porque nuestro cerebro ya calculó la distancia, pone el pico de velocidad a la mitad, y cuando ya nos aproximamos al punto final, baja la velocidad para no lastimarnos. Y ese plan motor siempre es igual para todos los movimientos. Ok. En términos de ¿para qué nos sirve esta información? Normalmente en algunos casos hay, por ejemplo, pacientes que tienen alguna lesión, ¿no?, en la médula espinal, por ejemplo, y desafortunadamente podrían quedar cuadraplégicos, no podrían moverse. Por ejemplo, aquí nos ponen un ejemplo de una persona que tuvo una lesión a la altura de la cervical 2 o 3, y esa lesión le impide poder mover sus brazos. Sin embargo, con ayuda de un arreglo de multielectrodos que se dirige a las cortezas que normalmente utilizaríamos para mover los brazos, se podría decodificar la actividad neuronal y generar los impulsos necesarios para poder mover un brazo mecánico en algo que se conoce como interfaces cerebro-máquina. En este caso, las interfaces cerebro-máquina ya se están utilizando. Vean, estos son artículos del 2023. Las interfaces cerebro-máquina empiezan a utilizarse, por ejemplo, para recuperar la marcha en pacientes que no pueden moverse, o el ejemplo que a mí me gustaría ponerles, me voy a ir un poco más, el ejemplo que les voy a poner un poco más adelante es para escribir justamente. Entonces, ¿cómo se puede utilizar eso? ¿Cómo se puede utilizar la actividad del cerebro para eso? Les voy a poner este video. Es solamente una ratita, ¿no?, que está moviendo las manos. Como les dije, podemos utilizar animales para poder decodificar la actividad de las neuronas. Y lo que ven que se acumula acá abajo son potenciales de acción de 3 neuronas distintas. Se van acumulando mientras el animal se mueve, y esos sonidos es la actividad de 3 neuronas. Ya es algo complejo. Si ustedes graficaran la actividad, voy a ponerle pausa aquí, si ustedes graficaran la actividad de 2 neuronas, esta por ejemplo sería la neurona 1, que pudiera estar acá abajo, contra la neurona 2, y cada una de estas rayitas significa el momento en que cada una de esas neuronas disparó. Podemos graficar la actividad de la neurona 1 contra la 2. Entonces vean cómo la neurona 1 tiene poca frecuencia de disparo, nada, entonces estaría en este punto del gráfico, e intersecta con la neurona 2, que tiene muchos disparos aquí, en un momento determinado. En un segundo momento, la neurona 1 sigue con actividad baja, pero un poco más aumentada, y la neurona 2 disminuye su actividad, y entonces se intersectarían aquí, o en un momento 3 se intersectarían por acá, 4 aquí, 5 acá, 6 n veces. Y esto genera una trayectoria. Estas 2 neuronas estarían generando, nada más al graficar una neurona, la actividad de una neurona contra la otra, algo que le llamamos una trayectoria poblacional de 2 neuronas. Como les había dicho, tenemos miles de neuronas, de tal manera que necesitamos algoritmos de reducción dimensional que vayan, vamos a decirlo de alguna manera, promediando la actividad de miles de neuronas, ¿no?, en ambientes multidimensionales, generando trayectorias. Si nosotros decodificamos esas trayectorias, ¿no?, 2 neuronas, varias neuronas, miles de neuronas, en una persona que no puede hablar porque ha tenido una lesión en la médula espinal, por ejemplo, o en alguna región del cerebro, lo que se puede hacer es pedirle a la persona, mientras se registra la actividad de la región cortical que la persona utilizaba para escribir la letra A, si le pedimos que se imagine que escribe la letra A y decodificamos la actividad neuronal como lo hicimos aquí en este momento, en este ejemplo muy básico, resulta que la decodificación para cuando la persona se imagina la letra A, de hecho, la trayectoria poblacional parece una letra A, y cuando la persona se imagina que escribe la letra B, la trayectoria poblacional asemeja una B. De tal manera que al decodificar esa información, se puede, mediante una interfaz cerebro-máquina, decodificar lo que la persona se está imaginando, aquí por ejemplo la palabra papel en inglés, ¿no?, y transportarla a una computadora, y como si estuviera escribiendo en un teclado, ¿no?, la persona ahora puede comunicarse gracias a que se está registrando la región del cerebro
que utilizaba la persona para producir movimientos de la mano, ¿no? Y con eso veo que ya me estoy acercando un poco hacia el fin del tiempo. Nada más agradezco a la invitación nuevamente. Traté de hacer un resumen, ¿no?, de un tema muchísimo más amplio, de muchos años de investigación, y podría tomar preguntas, además de agradecer nuestro laboratorio. Funciona principalmente porque tenemos muchos estudiantes de doctorado que han pasado por aquí, de maestría y doctorado principalmente, y esos estudiantes pueden realizar sus estudios gracias a que tienen el apoyo, por ejemplo, de programas internos de la UNAM o de lo que antes era el CONACYT, que ahora conocemos como la CECITE. Y también, pues, muchas gracias a ustedes por haberme invitado a participar en esta sesión. Gracias, doctor. Hemos estado muy interesados en toda tu conferencia, tus comentarios. Es muy importante este tema para la grafoscopía, para las personas que se dedican al peritaje, para que puedan argumentar y fundamentar sus deducciones en los juicios orales. Hay algunas preguntas, algunos comentarios del público. Te pregunta, ¿cómo influye la memoria de trabajo en la planificación y ejecución de la firma manuscrita cuando es con la intención de falsificarla? Digamos, con la intención de falsificarlo, no lo sé. Es decir, la memoria de trabajo es un tipo de memoria que le llamamos memoria de corto plazo, y nos ayuda a mantener por un corto periodo de tiempo cierto tipo de información para poder utilizarla en ese momento y después la borramos. Es decir, para eso requerimos un poco de la definición de qué es la memoria de trabajo, y quizás podamos responder a la otra pregunta. Entonces, la memoria de trabajo, si yo les pido, en este momento les diera mi número de teléfono, 442-178-8253, y les pido que lo recuerden, es probable que la inmensa mayoría lo pueda repetir, pero si dejamos pasar un minuto, ya va a ser 1 de cada 20 personas lo va a poder repetir, y si dejamos pasar 1 hora, prácticamente nadie va a poder recordar el número que les acabo de dar. Esa memoria lábil y rápida, entonces nos sirve para ejecutar o para recordar ese número telefónico y poder ejecutarlo, y después lo borramos. En términos del control motor, la memoria de trabajo nos sirve para recordar lo que vamos a escribir. Es decir, alguien nos indica, debes escribir, como en el ejemplo que les ponía, ¿no? Se le presenta al sujeto una frase o una palabra, la palabra papel, ¿no? Y él tiene que recordar esa palabra para poder después llamar a las redes neuronales que van a generar esa forma de esas letras. Ahora, ¿cómo es que eso influiría en la falsificación? No lo sé, porque la automatización sería nada más para saber lo que uno va a escribir, pero en términos generales, la escritura es algo muy automatizado. Es decir, cuando ya sale nuestra escritura, esa red neuronal que se utiliza para escribir es bastante robusta y es bastante automatizada. Nosotros podemos voluntariamente cambiar la forma de nuestra letra, pero si alguien nos distrae, automáticamente regresa a la forma que ya aprendió y que ha estado practicando durante toda la vida. Cuando uno hace una firma, ¿no? Si uno trata de hecho funciona al revés. Si uno trata de utilizar la memoria de trabajo para firmar, se interrumpiría, porque la firma, si nosotros nos ponemos a pensar cómo es que hacemos la firma, no nos sale. De hecho, muchas veces cuando vas a firmar algo, mejor te volteas para otro lado y firmas rápidamente, ¿no? De esa manera es como funciona en términos el llamado de esas redes neuronales, ¿no? Espero haber... Sí, doctor, es una pregunta interesante en términos de falsificación, pero también es una pregunta que se puede abordar desde muchas ópticas. Quizá el dictamen pericial en grafoscopía no determina si la firma es falsa, sino determina si la firma corresponde a una persona o no y en qué condiciones se realizó. Hay una pregunta bien interesante que nos dice un participante de este seminario y al respecto del el auge que han tenido las neurociencias. Él dice, los nuevos paradigmas
que plantean las neurociencias ponen en duda el concepto tradicional de libre albedrío, lo que estaría proponiendo nuevas formas de ver la conducta de una manera mucho más compleja. ¿Qué opinión te merece tú el auge que ha tenido las neurociencias en muchos campos, especialmente ahora que han llegado al tema de la justicia? Sí, efectivamente, es decir, la definición de libre albedrío, y principalmente en el ámbito del control motor, es un tema de debate, ¿no? Que pasamos mucho tiempo los colegas pensando en eso, porque curiosamente, por ejemplo, la corteza motora primaria, quien es la que finalmente ejecuta los movimientos, esa corteza motora primaria, cuando la persona va a ejecutar un movimiento, o en realidad los animalitos que utilizamos van a ejecutar un movimiento, nosotros podemos decodificar que el animal va a ejecutar ese movimiento cientos de milisegundos antes de que lo haga. Entonces, en pocas palabras, ya en esa región hay una especie de automatismo que ya está guiando al animal a generar una conducta basada en las condiciones ambientales en las que se encuentra. Lo cual nos hace preguntarnos definitivamente qué es el libre albedrío. Si nosotros trazáramos teóricamente el aprendizaje de nuestras redes neuronales y fuéramos capaces de trazar ese aprendizaje al momento en que nuestro sistema nervioso se originó y empezó a aprender dentro de las condiciones en las que se encuentra una y otra vez, y cada vez que se le presenta algo nuevo, etcétera, etcétera, teóricamente deberíamos ser capaces de predecir lo que el sujeto hará en una condición u otra. Y seríamos capaces de predecirlo cientos de milisegundos antes de que lo hace, lo cual nos hace preguntarnos en dónde está el libre albedrío, si forma parte del aprendizaje histórico que ha recibido un sujeto en una condición o en otra. Es un tema verdaderamente es bastante intenso ese debate, y principalmente sí, cuando hablamos en roedores, yo que trabajo en roedores, ¿no? En un principio siempre se nos discutía si los roedores tenían o no capacidad de decisión, de tomar decisiones, de hacer, y eso también le llamamos libre albedrío, ¿no? Entonces, que un roedor cuando está moviéndose de un lado a otro, está tomando una decisión de ir a un lado o hacia el otro, tiene la libertad de hacerlo o no. Y es un debate muy, muy antiguo. Lo que vemos cada vez más es que cada vez nos parecemos, o sea, nuestras redes neuronales son muy similares, ¿no? Y toman exactamente el mismo tipo de decisiones. Y es difícil trazar el momento en donde una red neuronal aquí se encuentra libre albedrío. No hay algo en la literatura que nos diga eso. Lo que hay son disertaciones que todavía no tienen un correlato científico sólido todavía. Gracias, doctor. Y hemos estado revisando otras preguntas. Hay una que retoma el tema que ya habías abordado. ¿Es posible que el cerebro engañe a la parte motora del cuerpo para la ejecución de una firma? Específicamente para la ejecución de una firma, no lo sé, pero nuestro cerebro, nosotros tenemos una actividad aquí que se llama ¿quién está moviendo tu mano? Porque no sé si ustedes también, si ustedes van a Universum o alguno de estos museos de las ciencias, normalmente se les pide que tracen el dibujo, por ejemplo, de una estrella, viéndola a través de un espejo. Entonces, cuando ustedes están viendo el contorno de una forma que deben seguir a través de un espejo, se ve al revés. Y nos cuesta mucho trabajo seguir el contorno de una forma si lo vemos a través de un espejo, porque nuestro input visual nos indica que debemos mover nuestra mano hacia el lado derecho, pero cuando nosotros vemos que nuestra mano se mueve, estamos dándole la indicación de que se mueva al lado derecho. En realidad lo que vemos es que se está moviendo hacia el lado contrario, y entonces nuestro cerebro se confunde, ¿no? Y realmente nos indica que la mayor parte de nuestros movimientos altamente aprendidos está controlada de una forma no consciente. De hecho, les traía un ejemplo al respecto de eso, no para la firma. Si quieren puedo compartir otra vez mi presentación y les muestro el ejemplo. Para mí es muy, siempre lo uso en mis clases, ¿no? No sé si puedan ver la presentación. Hola. Sí, ahí ya lo vemos, doctor. Ok, entonces lo que vamos a ver aquí, ¿no?
olviden un poco esto. Lo que vamos a ver es que si yo les presento estos puntos, ustedes ven el punto naranja que está aquí en medio, ¿no? Y yo les presento estos puntos y ven el punto naranja que está aquí en medio. Entonces, si yo les preguntara de qué color, de cuál de los dos puntos es más grande de los naranjas, la mayoría de las personas me diría que este punto es más grande. Y es normal, en realidad los dos puntos son exactamente del mismo tamaño. Este punto y este punto son exactamente del mismo tamaño. Pero nuestro cerebro, nuestra parte consciente del cerebro lo percibe, esta región la percibe como más grande por el contexto en el que se encuentra. Es como cuando vemos la luna, ¿no? Que está más cerca de los edificios, se ve más grande. Bueno, ahora, si nosotros le pedimos, déjenme quitar esta parte de aquí. Si nosotros le pedimos al sujeto o a una persona que trate de agarrar ese punto de color naranja en las dos condiciones, a pesar de que nosotros percibamos de manera distinta el tamaño de los puntos, nuestra mano abre los dedos de la distancia precisa. Es decir, si ustedes fueran a agarrar ese punto, su mano se abriría automáticamente del tamaño del punto, a pesar de que ustedes perciben que el punto es más grande del lado derecho. Es decir, en realidad nuestro cerebro, nuestro sistema motor, con la integración sensoriomotora, visomotora en este caso, es demasiado poderoso y la mayoría de nuestros movimientos los está haciendo de forma automática y genera confusión cuando implementamos la conciencia. Y este es un ejemplo muy claro de cómo nuestro cerebro en realidad engaña un poco a nuestra parte consciente al momento de intentar hacer un movimiento en particular, ¿no? Esto es porque así lo ha aprendido. Y con eso, o sea, si quieren ya pueden dejar de compartir la pantalla. Uh-huh. Gracias, doctor. Si gustas, abordamos una última pregunta por cuestiones de tiempo. Y hay una pregunta vinculada al papel que juega. Dice, ¿qué papel juega la corteza motora primaria en la coordinación de los movimientos finos necesarios para escribir y firmar? Claro, sí, la corteza motora primaria es decir, como les había dicho, nuestro cerebro está organizado de manera jerárquica. La corteza motora primaria envía las neuronas de la corteza motora primaria envían sus axones directamente a las motoneuronas de la médula espinal. En particular, en el humano, en los primates, y en el humano que somos un primate, la corteza motora primaria tiene unas motoneuronas muy, muy especializadas que se conectan bien directamente con las motoneuronas de la médula espinal para el control de los dedos, las partes más distales de nuestro cuerpo. Entonces, es el titiritero en sí, pero no lo hace solo la corteza motora primaria. Requiere del plan motor que se encuentra en otras regiones, como en la corteza premotora y en la corteza premotora suplementarias. Es decir, en el ejemplo que les di, mientras más se van hacia la parte rostral del cerebro, los planes motores son más complejos. Entonces, quien realmente ejecutaría el movimiento sería la corteza motora primaria. Cuando alguien tiene un accidente cerebrovascular que implica la corteza motora primaria y se mueren las neuronas que se conectan a las motoneuronas que coordinan los movimientos más distales, las personas con ese tipo de accidente cerebrovascular nunca recuperan la dexteridad, le llamamos, y nunca pueden volver a escribir finamente. Pueden recuperar el movimiento, del brazo general, pero nunca el movimiento fino. Pero el plan motor todavía está en el cerebro. No lo puede ejecutar porque la corteza motora primaria es el titiritero, pero el plan motor todavía está ahí. Si ustedes, como en el paciente que les mostré, registraran la actividad de una corteza premotora que se encarga del movimiento de la mano, podrían decodificar y pedirle al paciente, a ver, usted, si ya no tiene corteza motora primaria, está bien, le registramos la otra parte y le piden al paciente que se imagine escribir la letra A,
pueden decodificarlo de esa región del cerebro, porque el plan motor no está en la corteza motora primaria, sino que está en otras cortezas premotoras. Entonces, esa corteza motora primaria se encarga de ejecutar ya el movimiento final, pero son las otras las que se lo indican. Doctor, yo creo que tu participación abre la posibilidad para seguir analizando este tema, porque tú sabes que la ciencia debe transmitirse a veces a los no expertos, quizá los juzgadores, los ministerios públicos, pues no tienen todo este conocimiento que tú nos has dicho, y seguramente también un tema importante es cómo transmitir este conocimiento tan especializado. También decirte que hemos escuchado que hay debates más avanzados en los campos especializados que ustedes manejan y a veces en la grafoscopía se da por hecho que el conocimiento que tienen otras disciplinas ya está totalmente validado y tienen conocimiento muy certero y eso nos abre a repensar muchas cosas. Yo creo que la visión interdisciplinaria que estamos teniendo en INACIPE pueden fortalecer a las ciencias forenses en el futuro. Habría algunas otras preguntas, otros temas, pero considérate un invitado permanente en nuestro seminario para seguir dialogando y nos ha gustado mucho en lo personal observar los experimentos que tú haces en el laboratorio y creo que la ciencia forense también tiene que avanzar hacia tener los laboratorios nacionales. A nombre, doctor Pavel Ernesto Rueda, a nombre del Instituto Nacional de Ciencias Penales y de este seminario, te agradecemos todos y todas que hayas participado en esta conferencia magistral. Buenas tardes. Muchas y a todas gracias. las personas que siguieron el seminario, les agradecemos que hayan estado con nosotros. Gracias.